A propósito de todo esto, que un grupo de policías de tránsito fue denunciado por automovilistas en la Ciudad de México. Los ciudadanos indicaron que los agentes llegaron en un operativo hasta donde estaban estacionados y les echaron gas lacrimógeno adentro del carro. Esto sucedió sobre la avenida Vasco de Quiroga, esquina con Periférico. También indicaron que sometieron a otros automovilistas de forma violenta. Mire, como suele suceder en nuestros casos, solamente estamos viendo una parte del asunto, que es pues lo que nos está mostrando el video. No sabemos las causas, no sabemos si había algo detrás de esta persona que están deteniendo, pero le muestro el video. Se lo muestro para tener solamente una evidencia del hecho, pero ojo, no hay que hacer pues juicios adelantados. Bueno, y esto tiene que ver con un caso que le estuvimos comentando en estos días sobre la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que se podría hacer algunas, que podía llegar la policía investigadora o la policía a detener los carros y revisarlos sin orden, sin una orden previa, una orden judicial previa. Esto, por supuesto, ha generado muchísimo ruido, porque uno dice, no, pues conociendo a nuestros policías, por supuesto van a llegar y no sé qué va a pasar, sin orden de aprehensión o sin orden de cateo. Yo tengo en la línea, le agradezco como siempre a Fernando Villauzarán, pues que nos explique él cómo vio esta resolución de la Suprema Corte de Justicia y si es algo a la que debemos espantarnos o simplemente hay que ponerle en su justo contexto. Fernando, muy buenas noches. Pues, la verdad es que sí estoy espantado, como muchos mexicanos. Me parece que va contra el sentido que es pues nuestra experiencia, que hemos visto deteriorándose los derechos humanos y aumentando las arbitrariedades, los abusos. Apenas ayer nos dimos cuenta de cómo 2 adolescentes en Río Blanco, pues parece que fueron víctimas de ejecución extrajudicial. Hay una foto en donde se ve una de ellas sentada sin ningún problema y luego se ve desangrándose en el piso en la siguiente imagen. Entonces, esta es una realidad, no de un lugar, es una realidad de todo el país. Y entonces, en lugar de proteger a los ciudadanos y darle mayores garantías, pues más bien parece que están dando licencia al abuso. Y efectivamente, hoy salió la Suprema Corte a aclarar que solo en caso de que hubiera, entre comillas, flagrancia, porque estuvieran en búsqueda de algo o hubiera una sospecha justificada, etcétera. Pero eso, perdón, es una línea demasiado sutil para nuestras policías que están, o para las Fuerzas Armadas que hacen labores de seguridad pública. Y entonces lo que hacen es que los ciudadanos estén más vulnerables. En México privan 2 cosas: priva la impunidad y priva la arbitrariedad. Por lo mismo, cuando se usan las instituciones no de manera pareja, sino de manera facciosa, pues eso es lo que hemos tenido: impunidad y arbitrariedad. Y a mí me preocupa mucho, como a mucha gente defensora de derechos humanos, que esta licencia para revisar a personas sospechosas o carros sospechosos, pues nos vuelva más vulnerables y más propensos a sufrir violaciones a derechos humanos. Ahora, Fernando, pero es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de ellos ya no hay nada. ¿Qué se tendría que entonces hacer para evitar que se llegaran a estos abusos o que esta línea tan delgada se entendiera en su justa dimensión, que solamente fuera la policía investigadora o efectivamente cuando hubiera un elemento de flagrancia? ¿Cómo hacerle? Sí, claro, a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia pues violó un poco el artículo 1, porque además los tratados internacionales, y aunque sus aclaraciones son pertinentes y tratan de matizar, ya en los hechos, ¿cuál matiz? ¿No? En los hechos lo que vamos a ver es lo que muchos mexicanos se han topado, que es el abuso. Y tiene razón, ¿qué hacemos? Mira, yo extraño a la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantista, la que ponía los derechos y las libertades por delante, y la verdad es que es lamentable este fallo. Sí es un retroceso,
E imagínate lo que es este instrumento en manos de un gobierno autoritario. No saben lo que acaban de hacer, me parece. Un gobierno autoritario con esta posibilidad de arbitrariamente revisar a personas y vehículos, pues hoy, no hace mucho, por cierto, vimos como al abogado de Infraver, me parece, Infraver como sea, el que estaba pugnando contra OHL, le sembraban una arma en su vehículo, ¿te acuerdas? ¿No? Que se tuvo que ver o más bien se vio gracias al video de un establecimiento, cómo lo sacaron del coche y mientras no se daba cuenta le metían un arma, ¿no? Pues ahora imagínate, si tienen licencia para hacerlo o creen que tienen licencia para hacerlo, me parece que los ciudadanos tenemos mucho de qué preocuparnos, más cuando el deterioro en los derechos humanos en México es claramente medible. En todas las resoluciones de derechos humanos en México, sobre México, vemos tres elementos. Dicen tortura generalizada, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Esos son tres elementos que están prácticamente en todas las resoluciones de organismos internacionales sobre derechos humanos en México. Imagínate con esta licencia que les dan. A mí, la verdad, me ponen los pelos de punta y creo que a muchísimos ciudadanos también, de sabernos mucho más vulnerables, insisto, cuando las dos caras de la misma moneda de la justicia y de la Procuración de Justicia en México son la impunidad y la arbitrariedad. Impunidad para los poderosos, arbitrariedad para quienes no lo son. Fernando de la Osaran, pues ya también nos pusiste a nosotros un poco nerviosos. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Muy buenas noches. Gracias, Diana. Siempre es un privilegio estar contigo. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditor. Abrazo. Bueno, nosotros vamos...